Simplemente Kikles. Es la continuación del último cat solo que se cortó, así que continuemos. Y convencerla de que convenciera a Izuku para que no lo asesinara en el momento en que se volvieran a ver. Cuando el hombre se giró vio las miradas sorprendidas de las tres chicas que al parecer habían oído todo. Ochako. Entonces, ¿puedo llamarte suegro? Trato de aprovechar la oportunidad. Toshinori. Solo si me ayudas a convencer a Izuku para que no me mate, a cambio le hablaré bien de ti a Inko-chan. Ochako asintió rápidamente con una expresión de seriedad. Mirko. Olmig, siempre me caíste bien y fuiste un ejemplo para Toshinori la corto. Toshinori. También te apoyaré si haces lo mismo que la joven Uraraka. Erumi hizo una señal de victoria chocando los 5 con Ochako. Melissa. Tío, ¿recuerdas esa armadura de poder que me pediste? Creo que puedo hacer un espacio en mi agenda para construirla. Olmig la miró curioso. Toshinori. Continúa. Melissa sonrió mientras que las otras dos chicas fruncían el ceño. Mientras tanto Izuku estaba sentado en el tren junto a Mirio con una mirada en blanco tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Por un lado su sueño de cuando tenía 5 años se acababa de cumplir ya que aparentemente Olmig Taota era su padre. Por otro lado Toshinori se acostó con su madre, su mente estaba dividida entre estar feliz o enojado. Lo que sí sabía era que debía llamar a su madre y preguntar cómo diablos había ocurrido esto. Izuku nunca recordó cómo él mismo había sido el detonante de esto durante la fiesta de hace unas semanas. El viaje en tren le dio tiempo a Izuku para calmarse, no quería causar una impresión equivocada a Niteye. Midoriya también agradeció a Mirio por dejarle tranquilo al notar su aparente molestia. Cuando llegaron a su estación ambos chicos salieron del tren con sus maletas y fueron tratando hasta la agencia del héroe. Esta, aunque no era tan grande como otras, cumplía con su función. Mirio. Por cierto, Midoriya-san, olvidé decírtelo, pero Sir Niteye es un fan de la comedia, por lo que tendrás que hacerle reír para que te acepte. Izuku alzó una ceja. Izuku. Yo, no soy muy bueno con los chistes. Admitió repentinamente nervioso por la nueva información. Mirio. Jaja, no te preocupes, sé que lo lograrás. Izuku asintió mientras repasaba mentalmente todos los chistes que conocía. Se dio cuenta de que eran muy pocos. Finalmente ambos llegaron a la oficina del héroe. Izuku abrió los ojos sorprendido por dos cosas. Uno, la heroína atada a una máquina de tortura / cosquillas, siendo víctima de esta, y dos, y más importante. Izuku. Mercancía de Olmig y muchas cosas súper raras. La mirada de Midoriya se fijó en un cartel específico colgado orgulloso en la pared tras el escrito del héroe. Izuku. Debo tenerlo. Esa resolución nació en su corazón. Niteye. Mirio. No te noté y traes a un invitado. Comentó apartando su atención de la heroína que reía a carcajadas. Mirio. Sí, este es Midoriya-san, el chico del que te hable. Izuku miró a Niteye con seriedad digna de un guerrero. Izuku. Olmig va a una guarida de villanos y toca la puerta, toc toc. Niteye alzó una ceja. Niteye. ¿Quién es? Izuku. Smash, silencio, Bubble / Mirio. Es un pésimo chiste. Gritaron mentalmente. Niteye. Puff. El héroe bufó y por un segundo una sonrisa se formó en sus labios antes de que ésta se borrara, pero los agudos ojos de Izuku y Mirio pudieron notarla. Izuku. Lo sabía. Pensó con una sonrisa. Al principio pensaba hacer su cara de Olmig, pero al ver la mercancía del héroe en la habitación del héroe cambió de idea. En vez de eso contó un chiste malo, pero con 100% de efectividad contra fanáticos excesivos de Olmig como Niteye y él. Niteye. Mirio, Bubble Girl, salgan un rato, quiero hablar a solas con el chico. Mirio liberó a la heroína de la máquina y la ayudó a salir de la oficina dejando la puerta cerrada tras él. Niteye. Bien, ahora podemos ir a los negocios, supongo que ya me conoces, pero soy el héroe Niteye. Dijo extendiendo la mano al chico. Izuku al principio dudó conociendo el don del hombre, pero decidió tomar su mano de todas formas. Izuku. Soy Izuku Midoriya o Miteki no Yoruamushi. Usagi, y estoy de acuerdo. Ambos se sentaron frente con el héroe frente a su escritorio. Niteye. Entonces sobre las pasantías. Izuku lo interrumpió. Izuku. En realidad quería hablar de cosas más importantes primero. El héroe alzó una ceja y le indicó que continuara. Izuku. Quiero comprar ese cartel de edición plateada de All Might. Gritó con determinación. Niteye. Ro. Dijo con extrema seriedad como si alguien acabara de tratar de comprar a su hijo. Izuku.
Te pagaré lo que quieras, solo di el precio. Insistió. Niteye. Nunca, es mi tesoro. Izuku. Te daré mi riñón y pulmón izquierdo, maldita sea. Nuevamente el héroe se negó. Niteye. Tendrás que arrancarlo de mi frío cadáver mocoso. Izuku frunció el ceño pensativo como si realmente lo estuviera considerando. Izuku. Entiendo, lamento eso, mi lado coleccionista se salió de control. Dijo recuperado la compostura sorprendentemente rápido. Niteye. No te preocupes, te entiendo perfectamente. Dijo también recuperando la compostura. Izuku. Entonces, decías algo de unas pasantías. El héroe asintió pidiéndole los documentos al chico que éste le entregó. Niteye. Mirio me contó que sabes sobre el One for All. Izuku asintió lentamente. Izuku. All Might me lo contó, pero no me dijo que era Senpai quien lo tenía, eso último lo descubrí por mí mismo. El héroe asintió. Niteye. Tú y All Might son cercanos, ¿cierto? A Izuku le tembló una ceja recordando que tan cercanos eran ahora. Izuku. Prácticamente es mi padre adoptivo por lo que mi madre me ha dicho. Los ojos de Niteye se abrieron casi tanto como su boca, permaneciendo así por unos segundos antes de retomar el control. Niteye. Ya, veo, felicidades. Comentó dudoso. Izuku. Sí, aún lo estoy digiriendo. Niteye estaba confundido por la forma en que la conversación se había salido de lo que había planeado. Niteye. Tienes talento, eso es obvio viendo tus logros, pero considero que aprender sobre el lado metódico del heroísmo y el funcionamiento de una agencia te serán beneficiosos. Izuku asintió mientras el hombre sellaba sus papeles. Niteye. Empezarás ahora, ve junto a Mirio para que te guíe a tu habitación y cámbiate a tu traje de héroe para patrullar. El chico asintió con una sonrisa yéndose de la oficina para buscar a Mirio. Niteye se quedó solo en su oficina pensando en silencio sobre el chico Midoriya, el héroe tenía miedo. Niteye. No funcionó. El hombre frunció el ceño y oculto por sus lentes sus ojos adquirieron un tono morado. El hombre originalmente iba a hacer una prueba a Izuku para comprobar sus habilidades, decidió no hacerlo cuando después de ver múltiples futuros se vio derrotado por Midoriya. Pero eso no es lo que temía el hombre. Niteye. Son demasiado cercanos. Apretó sus puños preocupado. Desde que Niteye había descubierto la existencia de Izuku Midoriya y la relación estrecha que éste tenía con All Might, no había dejado de temer una misma cosa. Que All Might decidiera entregarle el One for All, Niteye agradecía que para cuando se habían conocido Mirio ya se había convertido en el noveno portador, y aún así. La idea de que All Might cambiara de opinión le aterraba porque Niteye no era ciego. Él podía verlo, el carisma de Midoriya y la fuerza de sus ideales, los cuales incluso cautivaron al temido asesino de héroes Stein. La fuerza que éste poseía, la cual lo hacía apartamento para ser un recipiente del One for All, tal vez incluso mejor de lo que era Mirio actualmente si sus hazañas físicas eran un indicador. Por no hablar del obvio afecto que Toshinori sentía por el chico ahora incluso más que antes. El maldito hecho de que ambos eran Kirkles solo hacía que fueran aún más cercanos. Niteye tenía miedo. Porque éste sabía que si All Might se lo pidiera a Mirio, éste le entregaría a Midoriya el One for All sin dudar. Pero eso no es lo que Niteye quería, él había entrenado por años a Mirio preparándolo para ser el sucesor del símbolo de la paz. Niteye. Debo demostrar que Mirio es mejor. Se repitió a sí mismo, por suerte Midoriya no tenía aparente interés en el One for All, pero seguramente lo aceptaría si se lo ofrecieran, pensó el héroe. Ese era su objetivo en estas pasantías, por supuesto cumpliría su rol como maestro con Midoriya, pero alentaría la competencia entre él y Mirio para demostrar la superioridad del actual heredero. Niteye. Es la mejor opción. Se dijo a sí mismo, cuando Mirio entró a la habitación junto a Izuku, ambos con sus trajes de héroes, calmó sus pensamientos. Él no iba a fallar. Después de que Niteye le indicara a Mirio y Izuku su ruta de patrullaje, estos salieron de la agencia con sus trajes de héroes para recorrer la ciudad. Al joven Midoriya le resultó extraño caminar usando su traje de héroe, recordando sus patrullajes con Mirko, los cuales eran prácticamente carreras sobre los techos, buscando cualquier situación que necesitara de su intervención. Mirio. Las patrullas de este tipo pueden ser aburridas, pero ayudan a establecer confianza en los civiles. Dijo de repente, aparentemente leyendo los pensamientos del chico. Tsuku. Entiendo, es solo para no es a lo que estoy acostumbrado. Contestó obteniendo un asentamiento de Mirio. Mirio. Por cierto, cuando usamos los trajes somos héroes, por lo que debemos referirnos entre nosotros por nuestros hombres clave. Izuku asintió con una sonrisa. Usagi. Mi nombre es Muteki no Yowamushi. Usagi.
Mirio asintió con una sonrisa. Lemillion. Yo soy el héroe que salvará a 1.000.000. Lemillion. Izuku sonrió al oír el nombre de héroe del senpai. Lemillion. Recuerda Usagi, incluso si las cosas están calmadas debes prestar atención a tu alrededor, nunca sabes cuándo algo puede ocurrir. Izuku asintió siguiendo el consejo. Fue mientras pasaban frente a un callejón que repentinamente alguien salió corriendo de él chocando con Izuku, aunque este último no se vio afectado. Miró con curiosidad a la otra persona, notando que se trataba de una niña pequeña. Usagi. Oh, lo siento, no te vi, ¿te encuentras bien? Preguntó ayudando con cuidado a la niña a levantarse. Esta al principio tuvo un escalofrío cuando Midoriya la tocó, pero luego se calmó. Sin embargo, Izuku frunció el ceño al mirar mejor a la niña. Esta usaba un harapó sucio, su cabello se veía desarreglado, pero lo que realmente preocupó a Usagi fueron las vendas en los brazos de la niña y la mirada de miedo en esta. El hecho de que la niña tuviera unos ojos rubí apagados solo sacudió más al joven héroe. Usagi. Tranquila, ahora estás bien, soy Usagi y mi compañero es Lemillion, somos héroes Beth. Sonrió con amabilidad logrando calmar a la niña mientras Lemillion fruncía el ceño al notar el estado de esta al igual que Izuku. Por favor, ayúdenme. Pasos se escucharon desde el callejón y desde él salió otra figura. 77. Earl. La niña prácticamente estaba aterrada al oír la voz de la persona. Por lo que Izuku se subió su máscara con cautela y levantó a Eri en sus brazos para mirar al recién llegado. 77. 7. No me des esos sustos, niña traviesa, gracias héroes por atraparla, se escapó por un berrinche, ahora entre gemela. Izuku no necesitaba ser un genio para saber que la niña estaba aterrada del hombre. Lemillion. Oh, ya veo, supongo que los niños son muy traviesos, jeje. Usagi, dale a la niña. Izuku miró confundido a Mirio incumpliendo su orden. Usagi. La niña, ¿por qué está tan herida? Preguntó ignorando la mirada de Lemillion. Se lastimó jugando, como dije es muy traviesa, ahora entregala. Izuku miró al hombre evaluándolo. Usagi. No tiene mutaciones visibles, está desarmado, oculta sus armas, su Kirk debe ser emisor, los guantes y máscara pueden estar relacionados, se debe evitar ser tocado. Mientras Mirio y el hombre hablaban, Izuku analizaba el nivel de amenaza que era el desconocido. Sin ser notado, Usagi activó su Genkai Toppa, dispuesto a noquear al desconocido de una patada en el momento que tomara cualquier acción sospechosa. Usagi. Tranquila, estarás bien. Susurró a Eri, quien lo miró sorprendida. Usagi. A esta distancia puedo noquearlo antes de que pueda reaccionar, puedo hacerlo. Pensó a punto de atacar pero se detuvo al sentir la mano de Lemillion tocar su hombro. La mirada del senpai prácticamente le gritaba que se detuviera. 77. ¿Por qué no me entregas a mi hija? Preguntó con frustración filtrándose en su voz. Lemillion. Jeje, perdona, mi compañero le preocupaba mucho la seguridad de los niños, por eso es tan precavido. Usagi ignoró la leve presión que Mirio hizo en su hombro negándose a soltar a Eri. Entiendo, en ese caso se sentirían mejor si les muestro dónde vivimos. Lemillion asintió, por lo que ambos siguieron al hombre dentro del callejón. Fue en el momento que el desconocido empezó a quitarse sus guantes que Izuku se preparó para atacar, pero Eri actuó primero saltando de sus brazos para correr y agarrar la mano del hombre para sorpresa de los alumnos. 7. ¿Ya terminó tu berrinche? Bien, entonces vámonos y no molestemos más a los héroes. Sin más se fueron. Izuku trató de perseguirlos, pero el agarre de Mirio potenciado por el One for Ali le impidió hacerlo. Usagi. ¿Qué diablos te pasa? No me digas que creíste algo de lo que dijo ese sujeto. Lemillion negó con una expresión seria. Lemillion. No, pero no tienes idea de quién es ese hombre, está siendo investigado por Sir desde hace unas semanas, debemos avisarle rápido de esto. Usagi gruñó, pero terminó yendo junto a Mirio de regreso a la agencia de Niteye. Niteye. Ya veo, hiciste lo correcto, Mirio. Kai Chisaki es demasiado peligroso y tu Midoriya me decepcionan, tus acciones imprudentes. Izuku estalló molesto. Izuku. Imprudente. Es obvio que ese sujeto maltrata a Eri, pude noquearlo en ese momento y salvar a esa niña, ¿cómo eso me hace imprudente? Niteye mantuvo la calma. Niteye. No tienes idea de lo peligroso que es Overhaul, dirige un clan yakuza con una fuerte operación de drogas, tus acciones podrían impedir que pusiéramos fin a su operación. Izuku. O podría haber salvado a una niña inocente y cortar la cabeza de la serpiente en un instante, sé cómo funcionan esos grupos, cuando su líder cae se derrumban sobre sí mismos. Contestó sin aceptar las palabras del héroe. Niteye. También desobedeciste las órdenes de un superior.
Continuó ignorando el comentario de Midoriya. Izuku. Órdenes que implicaban abandonar a una niña en manos de un villano. Ambos se miraron a los ojos sin retroceder hasta que el héroe suspiró. Niteye. Eres joven, aún tienes mucho que aprender, vayan a descansar. Se dio vuelta para irse. Izuku. All Might no haría las cosas así. Niteye se detuvo para mirarla levemente. Niteye. Cierto, pero no soy All Might al igual que tú nunca serás como él. Contestó mordazmente dejando atrás al chico que molesto se fue a su habitación. Esa noche Izuku no pudo dormir, el recuerdo de la mirada de terror en los ojos de Eri lo atormentó impidiéndole conciliar el sueño. En el futuro él recordaría ese día, el día que cometió su más grande error. Shigaraki. Tienes un juguete interesante aquí Overhaul. Comentó el hombre sosteniendo con su mano izquierda una especie de bala roja mientras con su mano derecha desintegrada a un hombre de gran altura. Magne. Gracias Tomura casi me atrapa allí, desde que esa cosa me golpeó no puedo usar mi don. Dijo agradecido de ser salvado en el último segundo. Shigaraki. Tranquilo eres de los míos así que es normal que te defienda, Ruiz la próxima vez ten cuidado con quien traes. El villano asintió avergonzado antes de sacarle el dedo del medio. Overhaul. Qué lástima perdí a uno de los míos. Comentó sin verse en lo más mínimo triste por la pérdida de uno de sus hombres. Shigaraki. Esa basura de bajo nivel no era nada, por otro lado parece que le quitaste el don a uno de los míos y pienso tomar una compensación por eso. Overhaul manteniéndose imperturbable contestó. Overhaul. Recuperará su don en 24 horas, pero mi peón seguirá muerto. Shigaraki. Es el precio por siquiera pensar que trabajaríamos para ti. Comentó con una sonrisa. Overhaul. Lástima podría haberlos usado bien, aún así. Lanzó una tarjeta a Tomura quien la atrapó con 3 dedos. Overhaul. Si cambian de opinión búsquenme. Sin más se fue siendo seguido por sus hombres. Y Miko. No me agrada quiero matarlo. Dijo luego de que se fueran. Davi. Concuerdo pero un arma que borra Kirk es interesante ¿no crees jefe? Shigaraki se mantuvo en silencio por unos segundos antes de sonreír ampliamente. Shigaraki. Ya que estaba tan empeñado en usarnos ¿por qué no lo usamos nosotros a él en su lugar? Todos sus camaradas sonrieron al oírlo. Shigaraki. La Yakuza, una vez terminemos nuestros asuntos con ellos terminarán de extinguirse. Cat 39. Preocupante. Eso es lo que pensó Niteye al leer el informe del héroe Fagun sobre los sucesos ocurridos la noche anterior. Niteye. Una bala que borra peculiaridades por un día entero es un arma peligrosa. Frunció el ceño, descubrir que Overhaul y su clan estaban produciendo una droga así y vendiéndola en las calles era aterrador. Su único alivio era que al parecer el proceso de creación de la droga era muy costoso o lento de lo contrario ya habrían múltiples héroes muertos en las calles y la prensa estaría comiendo viva a la comisión preguntando por la existencia de tal arma. Niteye. Y los resultados tampoco son menos preocupantes. Murmuró leyendo el informe forense de la bala que uno de los pasantes de Fagun había logrado obtener. Sangre humana, ese era el principal ingrediente de la bala. La idea de a quién pertenecía esa sangre provocó escalofríos a Niteye recordando el informe sobre la niña, supuesta hija, de Overhaul dado por Midoriya y Mirio hace 2 días. Niteye. Debemos movernos rápido. Frunció el ceño, la noticia del arresto de los villanos llegaría a los oídos de Overhaul y si se enteraba de que los héroes habían obtenido una bala intacta seguramente trasladaría su clan y operación a otro lugar más secreto. En su mente Niteye repasó todo lo que sabía de las defensas de Overhaul y secuaces pensando en los héroes que debería llamar para trazar un plan con mayor probabilidad de éxito. No podía traer a pesos pesados como Endeavor ya que eso llamaría demasiado la atención tanto del público como de villanos, sin embargo Ryukyu parecía factible debido a que su agencia estaba cerca y la mujer sabía ser discreta y seguir órdenes. De la misma forma pensó en otros héroes no tan conocidos pero eficientes, Fagun y su agencia ya estaban involucrados, por lo que también deben venir. Niteye. Sí, podemos lograrlo. Murmuró asintiendo para sí mismo. Sin embargo en lo profundo de su mente no pudo evitar tener un pensamiento morboso. Si lograba que Mirio resaltara en la misión y venciera a uno de los altos mandos de Overhaul o a este mismo podría mejorar su imagen a los ojos de All Might. Sabía que no era lo correcto pensar en eso mucho menos con el destino de una niña en juego, pero no pudo evitarlo. Sacudiendo la cabeza Niteye usó la aplicación de Aeronet para enviar mensajes a los héroes elegidos y a sus propios pasantes avisándoles de la reunión sobre el tema del clan Yakuza. Niteye. Ahora solo queda esperar.
Suspiró mientras empezaba a preparar las copias de los informes para la reunión. Izuku no había tenido un buen descanso, no desde su encuentro con Overhaul y la pequeña niña llamada Eri. Lo sentía, su instinto le decía que había cometido un error, su subconsciente le impedía dormir apenas lo suficiente para poder mantenerse funcionando. Se había comunicado con Rumi y Ochako para hablar sobre el tema. Ochako le brindó su apoyo, diciéndole que él había tratado de intervenir y que solo había seguido órdenes. Rumi le habló de su experiencia como heroína, contándole de casos similares que ella experimentó, diciéndole que podría solucionarlo y que no se presionara a sí mismo. Eso ayudó un poco, pero cuando Niteye le había enviado un mensaje avisándole de una reunión sobre el clan de Overhaul, rápidamente se preparó a su manera para la reunión. Ese día tampoco pudo dormir, esta vez por la anticipación. Y un desagradable sentimiento en su estómago que le advertía que no le gustaría lo que escucharía mañana. Mirio. Hola Midoriya. El senpai lo saludó con su usual sonrisa, obteniendo un asentamiento de Izuku. Izuku. Hola a ti también Mirio senpai, ¿sabes qué fue lo que motivó a Niteye a hacer esta reunión? Preguntó curioso, obteniendo una sonrisa avergonzada de Mirio. Mirio. En realidad no, Sir no me dijo por más que pregunte, insistió en que debía oírlo en persona junto a los demás en la reunión. Izuku asintió con una clara expresión de duda en su rostro. Niteye. Parece que todos han llegado. El hombre salió de la agencia hasta la entrada donde Izuku y Mirio se encontraban charlando. Izuku. En realidad no es así. Niteye frunció el ceño confundido. Niteye. Todos los héroes a los que llamé ya están adentro esperando. Izuku asintió. Izuku. Sí. Los héroes que tú llamaste. Repentinamente algo aterrizó detrás de Midoriya, levantando polvo y alertando a Mirio y Niteye. Izuku. Pero yo llamé a mis propios aliados. Desde el humo salieron Ochako y Mirko, vistiendo con orgullo sus trajes de héroes mientras sonreían. Mirko. ¿Entonces a quién hay que patearle el trasero? Preguntó con una sonrisa agresiva que Ochako imitó. Niteye miró molesto a Midoriya, quien no se inmutó, simplemente devolviéndole la mirada. Niteye. No te di la autorización para hacer esto. Izuku sonrió con frialdad. Izuku. Tampoco dijiste que no podía. El héroe contuvo las ganas de gruñir mientras les indicaba que entrarán para evitar que alguien más viera a la heroína. Niteye. Espero que nadie sepa que estás aquí, Mirko. La mujer bufó mientras entraban a la agencia. Mirko. Tranquilo, cuatro ojos, sé cómo pasar desapercibida cuando quiero, ni siquiera la Comisión Pública de Héroes sabe que estoy aquí. Usagi pidió que fuera lo más discreta posible. Si el héroe estaba molesto por el apodo, no lo demostró, prefiriendo no empezar un conflicto inútil con la mujer. Finalmente llegaron a una habitación donde todos los héroes y algunos pasantes estaban reunidos, todos sentados alrededor de una larga mesa. Muchos abrieron los ojos sorprendidos al ver la presencia de Mirko y Ochako. Entre ellos Ryukyu se acercó a ambas con una sonrisa. Ryukyu. Mirko, Urabiti. No sabía que estarían aquí. Ambas chicas sonrieron para saludar a su amiga barra maestra. Mirko. Mi discípulo dijo que podía necesitar ayuda, así que vine a echar una patada. Comentó mientras Ochako hablaba animadamente con Nejire y saludaba a Kirishima junto a Izuku. Ryukyu. Entiendo. Asintió mientras Niteye les pedía a todos que tomaran asiento. Para ligera sorpresa de algunos, Ochako y Mirko se sentaron junto a Izuku con este en medio de ambas, pero eso rápidamente se dejó de lado mientras el héroe empezaba a hablar. Niteye. Gracias a todos por venir, incluso si no todos fueron invitados. Añadió levemente irritado, siendo ignorado por Ochako y Rumi. Niteye. Frente a ustedes hay un informe sobre un arresto hecho por Fagun la noche anterior, quiero que lo lean primero para entender la situación. El hombre miró hacia las invitadas no invitadas. Niteye. No sabía que venderían, por lo que no imprimí una copia para ustedes. Comentó secamente. Izuku. Les compartiré el mío. Dijo simplemente, haciendo que ambas mujeres se presionaran contra él para leer el informe. No había ninguna segunda intención allí en absoluto. Todos procedieron a leer el informe en silencio. Pronto las expresiones de algunos empezó a cambiar desde sorpresa, a miedo e incredulidad. Ochako. Una bala que borra quirks. Miró preocupado a su amigo al leer que su quirk había sido borrado, pero se calmó cuando Tamaki transformó su mano, diciendo que había recuperado su don esa misma mañana. Rock. Si esto llega a las calles en masa, los héroes empezarán a caer como moscas. Izuku era de todos el menos preocupado en la sala. La bala significaba poco o ninguna amenaza para él. ¿Qué le haría? ¿Volverlo doblemente quirkless?
Aunque entendía que podía ser alarmante para la mayoría. Mirko, ¿por qué mierda, solo habías invitado a un héroe top 10 a este caso? Si esto es cierto necesitas mucho más poder de lo que tienes aquí reunido. Comentó con sospecha, incluso ella podía ver la importancia de esa operación y en secreto Ryukyu estuvo de acuerdo. Niteye, si de repente la mitad de los héroes top 10 del país se mueven, todos los villanos serán alertados y Overhaul moverá su operación. Contestó manteniendo su expresión neutral. En lo profundo de su mente, resonó su propia voz diciéndole que si más héroes reconocidos participaban en la operación, menos crédito obtendría Mirio. Pero Niteye mantuvo eso para sí mismo mientras continuaba. Niteye, todos pueden entender que esto es de absoluta urgencia, debemos cortar de raíz la operación de Overhaul o la sociedad como la conocemos será sacudida hasta los cimientos. Todos asintieron con expresiones serias. Niteye. Ahora, pasen al informe forense de la bala recuperada por el pasante de Fagum. Todos siguieron la indicación. Luego de unos segundos el ambiente de la habitación se volvió aún más pesado y sombrío con una sutil intención hostil zambando en el aire poniendo los pelos de punta. Niteye. Desafortunadamente, sí. Izuku apretó su mandíbula con tanta fuerza que sus dientes crujieron. La parte de que la bala estaba formada mayormente de sangre humana despertó de inmediato el recuerdo de Eri y sus brazos vendados junto a su expresión de miedo. Mirio tenía una expresión sombría carente de su sonrisa. Ochako y Rur se mostraron furiosas recordando la descripción que Izuku les había dado sobre Eri, ellas habían llegado a la misma conclusión que él. Ochako, esto es inhumano. Fue la primera en compartir su opinión, nadie dijo algo para negarlo. Fat. ¿Sabes de quién puede ser la sangre? Izuku apretó sus puños mientras Niteye asentía. Niteye. Hace unos días mis pasantes se encontraron durante su patrulla con una niña llamada Eri de la cual sabemos poco o nada, es un fantasma en los registros, ella tenía vendas alrededor de sus brazos y parecía ser la hija de Overhaul quien se la llevó. Izuku sintió nuevamente una sensación de asco como si fuera a vomitar al recordar ese momento. Fat. Dices que ella. Niteye asintió confirmando sus sospechas. Rock. TCH, entonces si tus mocosos la hubieran rescatado, habríamos cortado la fuente de la droga, TCH qué molesto. Ambos chicos apretaron sus puños mientras Niteye se apresuraba en responder. Niteye. Solo siguieron mis órdenes, la culpa recae sobre mí. Mirio no se sintió aliviado por esas palabras. Después de todo Izuku había tratado de llevarse a él y había sido él quien lo había detenido, priorizando las órdenes antes que el bienestar de la chica. Mirio, la salvaré sin duda. Se juró en su corazón manteniéndose en silencio con una mirada determinada. Rock, ¿por qué involucras niños en esta operación? Solo lo pondrán en riesgo. Mirko lo miró con una sorprendente cantidad de frialdad. Mirko. Estos niños como tú los llamas son más fuertes y capaces de lo que tú nunca serás, así que cierra de una vez el pico, ¿entendido? El héroe tragó saliva nervioso mientras asentía en silencio. Ocultos por la mesa tanto Rumi como Ochako tomaron las manos de Izuku para brindarle su apoyo, pero esto ayudó poco al estado emocional del chico. Niteye. Bien, ahora discutiré sobre los dones de los cuales sabemos que poseen los miembros del clan de Overhaul y de este mismo junto al plan de ataque que seguiremos durante la redada. Todos lo escucharon con atención mientras discutían algunos detalles. Izuku sin embargo nunca dijo nada, sus ojos no cambiaron en ningún momento y cuando la reunión finalmente terminó se paró en silencio de su asiento para irse acompañado de sus novias. Eso hasta que fue detenido por Mirio. Mirio, Midoriya, yo quiero que hablemos un momento. Dijo preocupado por el humor de su kawaii durante la reunión. Izuku se tambaleó al oír la voz de Mirio y lentamente se giró en su dirección. Lo siguiente que supo Mirio es que se encontraba cayendo al suelo sintiéndose un intenso dolor en su mejilla mientras Midoriya estaba a unos metros de distancia. Más rápido de lo que incluso los instintos de Mirio podían actuar, Izuku y había golpeado en el rostro enviándolo a volar unos pocos metros antes de caer al suelo. Mirio abrió los ojos sorprendido por la mirada de pura ira que le daba Midoriya, la misma persona que hasta hace unos días lo miraba con admiración y respeto. Usagi, si alguna vez vuelves a impedir que salve a alguien, te mataré. Se dio vuelta sin decir otra palabra, adelantándose e ignorando las miradas preocupadas de Rumi y Ochako. Mirio se quedó tendido en el suelo y antes de que Izuku se alejara demasiado este dijo unas últimas palabras. Usagi, no eres digno del honor que se te dio. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe en opinión de Mirio.
Izuku necesitaba enfriar la cabeza, debía buscar algo en lo que desahogarse o de lo contrario iba a hacer algo increíblemente estúpido. Pero más que el chico lo intentaba no podía calmarse. Fallo, de nuevo al igual que durante el secuestro de Ochako había dejado que un villano, no, un monstruo se llevara a alguien inocente delante de su cara. Izuku, maldición. Su puño atravesó el concreto de la pared en su habitación. Se encontraba en una habitación de hotel alquilada por Mirko, pero eso le importaba poco o nada al chico. Había decidido no dormir en la agencia de Niteye por miedo a hacer algo peor a Mirio. No se había sentido satisfecho con solo ese golpe. En el fondo Izuku sabía que la culpa no era únicamente de Mirio, que este solo seguía órdenes pero estaba demasiado enojado para reconocerlo o aceptarlo. La sensación nauseabunda no se había detenido. La idea de que Overhaul usara a una niña inocente como banco de sangre le hacía sentir enfermo. Izuku, ¿cómo puede alguien ser tan cruel? Preguntó a Rumi quien lo miraba junto a Ochako pensando qué decir para calmarlo. Rumi, por desgracia, los humanos somos criaturas con mucha imaginación, algunos no tienen remordimientos en cumplir sus ideas o sueños más retorcidos, sin importar quién salga lastimado. Izuku apretó los dientes. Izuku, Overhaul, Shigaraki, el mundo sería mejor si no existieran. Mirko preocupada por esa línea de pensamiento habló. Rumi, tal vez, pero no somos jueces para decidirlo, y por más repugnantes que sean no podemos rebajarnos a su nivel. Izuku frunció el ceño recordando las palabras que él mismo le había dicho a Stein. Ochako, lo que hiciste por esa niña es más de lo que imaginas. Dijo de repente llamando tanto la atención de Izuku como de Rumi. Ochako. Cuando yo fui secuestrada por la Liga, estaba francamente aterrada, traté de no mostrarlo pero no podía parar de pensar en qué me harían, si me matarían, o algo peor, ¿sabes qué me impidió ceder a ese miedo? Izuku la miró cada vez más atento. Ochako, fuiste tú, porque sabía que no descansarías hasta ponerme a salvo, que vendrías a salvarme. Sonrió con cariño mirando a Izuku. Ochako. Le diste a esa niña el mayor de los regalos, incluso si fue por solo un instante, le diste esperanza. Izuku relajó sus puños al oírla. Ochako, depende de ti si esa esperanza será realidad. Izuku las miró con sus ojos recuperando su brillo determinado. Izuku, lo haré. Ambas mujeres sonrieron al oírlo. Rumi, bien, si seguías con esa actitud de emo te pantearía. Izuku sonrió avergonzado. Izuku. Gracias, a las dos, no sé qué haría sin ustedes. Los tres se abrazaron disfrutando el calor y aroma que compartían. Ochako, todo saldrá bien, la salvarás, siempre lo haces. Izuku apretó su abrazo. Los tres se acostaron en la cama para dormir abrazados. Compartiendo su calor y afecto mutuo. La sensación de malestar en Izuku se calmó mientras lentamente el sueño lo llamaba. En sus últimos segundos despierto se juró a sí mismo que salvaría a esa niña. Sin importar si debía dar su vida por ello. El día de la redada. Niteye, ¿están todos en posición? Preguntó a través de su intercomunicador obteniendo respuestas afirmativas de todos. Niteye, que inicie la redada. De inmediato varios autos de policía se estacionaron en los alrededores del territorio del clan Yakuza mientras un grupo de héroes se acumulaban en la entrada. Entonces las puertas de la entrada fueron mandadas a volar cuando un hombre músculos de gran estatura se abrió paso. Este fue reconocido como una de las 8 balas los villanos élite del clan. Por desgracia su momento fue interrumpido sin siquiera darle chance a retrasar el paso de las autoridades cuando 4 figuras salieron disparadas en su dirección. Lemillion, Phantom Samsh, Urabiti, Zero Gravity, Shizuyona X10. Usagi / Mirko, Shitsuyona. En un instante los 4 ataques impactaron contra el cuerpo del villano, un puñetazo cargado al 15% del One for All, un golpe de rodilla de Ochako con la gravedad aumentada 10 veces, y 2 patadas en el pecho de Izuku usando el Genkai Topa junto a Mirko. Como resultado el villano salió disparado en el aire de regreso a la propiedad Yakuza, aplastando a algunos de sus compañeros mientras perdía la conciencia. Usagi, no tengo tiempo para perder con ustedes escoria, Menzen. Su presencia estalló abrumado a todos los Yakuza presentes que cayeron desmayados de inmediato dejando el paso libre a la policía y héroes. Sin perder un segundo los héroes siguieron a Niteye confiando en el conocimiento que el hombre había reunido para guiarlos a un pasaje oculto. Niteye, es aquí, ahora solo hay que abrir él. Fue interrumpido cuando Usagi junto a Mirko pateó la pared señalada abriendo el paso a unas escaleras ocultas. Niteye, no pueden hacer eso.
Murmuró mientras un grupo de héroes se adentraba por el pasaje siendo Lemillion, Usagi y Mirko quienes se movían más rápido con Urabiti siguiéndoles el paso con ayuda de sus botas propulsoras. Al principio avanzaron sin problemas hasta que los alrededores de los túneles empezaron a moverse como si tuvieran vida propia. Niteye gritó advirtiendo a todos que se trataba de otro de los miembros de las 8 balas potenciado por alguna droga. Lemillion, me adelantaré. Los destellos dorados deshacieron a su alrededor dejando el One for All de lado para usar su don original y atravesar el suelo y paredes. Usagi, estamos perdiendo tiempo. Molesto saltó hacia el muro delante suya siendo acompañado por Kirishima para destruirlo. Eraser, ustedes no se alejen. Gritó a sus alumnos quienes algo recios siguieron su orden. Pero de nuevo eso sirvió de poco cuando el villano consideró que lo más efectivo era separar en grupos a los invasores, por lo que tomando por sorpresa a los héroes formó un gran agujero en el suelo por el cual cayeron un grupo de héroes. Niteye, nos está dividiendo todos manténganse alerta. Advirtió mientras algunos de sus compañeros héroes desaparecían. Usagi, maldito cobarde de pacotilla sal ahora o deja de estorbarme o juro que romperé cada hueso de tu patético cuerpo. Gritó furioso sorprendiendo a sus compañeros por su ira. Moviéndose por el terreno inestable del laberinto cambiante Izuku siguió avanzando usando la ira que sentía como impulso siguiendo seguido por los demás. Entonces nuevamente el laberinto cambió levantando muros para separar nuevamente a los héroes esta vez para preocupación de Mirko y Urabiti su novio fue completamente aislado. Mirko, mierda. Rápidamente destrozó el muro solo para notar que Usagi ya no estaba del otro lado. Niteye, Usagi estará bien debemos enfocarnos en encontrar a Overhaul. Mirko chasqueó la lengua pero obedeció confiando en las capacidades de su pareja para defenderse. Usagi, ¿dónde diablos me envió? Murmuró molesto. Luego de que el muro apareciera un agujero se formó bajo sus pies dejándolo caer por un túnel hasta donde se encontraba ahora. Impaciente empezó a correr por el túnel solo para después de correr por un rato verse obligado a detenerse cuando unas llamas azules casi lo golpearon. Dabi, qué inesperado me enviaron para quemar evidencia y me encuentro contigo. Comentó burlón mientras Izuku fruncía el ceño. Usagi, te advierto no estoy de humor y tengo prisa, ríndete ahora o no me haré responsable de lo que pueda ocurrir. Dabi bufó mientras sus manos se prendían en llamas. Dabi, ¿cómo qué? En un instante Usagi tomó uno de sus cuchillos y lo lanzó hacia el villano que recordando cómo las armas del chico eran resistentes a las altas temperaturas prefirió esquivar. Dabi, un poco aburrí. Se calló cuando vio unas granadas volar en su dirección y rápidamente las golpeó con su fuego solo para que éstas explotaran en pantallas de humo. Dabi, te oculto. Midori ya no lo dejó terminar. Usagi, Kinki, Shitsuyona. Desenfundando su espada pasó a través del villano. Y seguido Dabi se derrumbó cuando sus extremidades cayeron separadas de su cuerpo gritando por el dolor, la única razón por la que no corría peligro de morir desangrado era porque la espada de Midori ya cicatrizó las heridas en el momento que las hizo. Y Dabi, maldito lunático no eres un héroe. Izuku no mostró lástima por el villano. Usagi, te lo advertí. Alzó una ceja al ver a Dabi empezar a volverse lodo hasta convertirse en un charco. Al ver que se había tratado de una especie de clon Izuku reanudó su paso mientras trataba de usar su intercomunicador para advertir a los demás sobre la presencia de la liga solo para oír estática. Usagi, mierda ¿dónde diablos me envió ese bastardo? Pasado a través de una puerta se vio en un laboratorio. El olor a sangre rápidamente le llegó por lo que acercó alerta solo para ver una silla vieja con manchas de sangre. Izuku sintió náuseas al ver todo el equipo para extraer sangre alrededor de la silla imaginando quién se sentaba allí. Usagi, Overhaul maldito bastardo. Miró alrededor del laboratorio buscando algún mapa entre los papeles en el escritorio. Entonces sus manos se detuvieron al leer el título de uno de los documentos. Usagi, Fórmula GX321. Frunció el ceño mientras desde uno de sus bolsillos sacaba una cámara miniatura hecha por Melissa para fotografiar todos los documentos. Segundos después abandonó la habitación lanzando unas granadas incendiarias para quemar el contenido del laboratorio. Lo que acababa de ver no debía llegar a las manos de otros. Lemillion, mierda es duro. Pensó frustrado mientras esquivaba otro ataque de Overhaul. Luego de derribar algunas de las 8 balas de Overhaul el alumno de tercer año había logrado alcanzar al villano y arrebatar a Eri de ellos. El problema llegó cuando Overhaul empezó a atacar a diestra y siniestra cambiando el terreno impidiendo a Mirio huir con Eri o al menos dejarla a salvo. Lemillion,
Si tan solo pudiera usar mi don y One for All a la vez. Pensó frustrado, obligado a usar solamente su don natural para no morir al contacto por Overhaul. Overhaul, maldito niño, ustedes los héroes son los más enfermos de todos, creyendo que la enfermedad Kirk es un regalo, solo idiotas títeres del sistema. Gritó formando púas bajo Mirio, pero este se hundió en el suelo para luego resurgir junto al villano tratando de golpearlo. Lemillion, debo aguantar hasta que los demás me alcancen. Pensó dando todo de sí mientras la niña miraba a lo lejos aterrada. Urabiti, ¿Sensei se encuentra bien? Preguntó preocupada mirando al herido Aizawa. Eraser, estoy bien, no bajes la guardia. Ordenó mirando fijamente con su Kirk a sus oponentes. Toga, Neochako-chan, me he vuelto buena para ocultar mi deseo de sangre, ¿verdad? Preguntó divertida para molestia de Uraraka. Nuevamente habían sido divididos, llegaron a un área encontrándose con uno de los héroes que había sido separado del grupo herido. Al principio se acercaron para comprobar su estado. Pero gracias a los instintos y experiencia de Eraser, este sintió que algo no andaba bien. Esto le permitió empujar a Uraraka a un lado cuando Himino cayó desde el techo apuñalado el hombro del héroe. Urabiti, la liga está trabajando con la Yakuza, entonces sois incluso peor basura de la que creí antes. Toga hizo un puchero. Toga, ahora eso es cruel, Ochako-chan, ni siquiera sé por qué estás tan enfadada, pero te puedo decir que odio a estos sujetos tanto como tú, solo los usamos por ahora. Uraraka miró por el rabillo del ojo, viendo a Mirko luchando con unos gnomos negros, al parecer le tomaría unos minutos terminar. Urabiti, sea como sea, estás trabajando con Overhaul. Sus látigos metálicos salieron disparados de su muñeca, casi golpeando a Toga, quien hábilmente esquivó. Uraraka tiró de sus látigos para arrancar fragmentos de las paredes y hacerlos flotar con su don. Urabiti, esta vez te golpearé hasta que no puedas levantarte. Toga sonrió con un sonrojo. Toga, entonces muéstrame tu sangre otra vez, Ochako-chan. Usando sus propulsores, Urabiti salió disparada hacia Himiko con los escombros a su lado. La verdadera pelea apenas estaba comenzando. Overhaul, piensa, debe haber algo. Murmuró para sí mismo mientras reformaba el suelo como picos para obligar al héroe a retroceder. Ambos llevaban minutos atorados en un punto muerto, Overhaul siendo incapaz de herir a Lemillion a la vez que este primero se sanaba a sí mismo cualquier daño hecho por el heredero al instante. Overhaul, deberé recurrir a eso. Pensó mirando el cuerpo inconsciente de sus subordinados, pensando en usar su as bajo la manga. Solo gracias a eso notó como Nemoto de forma sigilosa tomaba el arma de su compañero cargada con la versión 321 y definitiva de la bala borradora. Confiando en la inteligencia de uno de sus balas más confiables, entretuvo a Lemillion. Nemoto, héroe. Lemillion miró al villano sorprendido al verlo despierto. Nemoto, protégela de esto. Sin dudar un segundo disparó, pero no a Lemillion. En vez de eso, la bala salió disparada en dirección a la niña aterrada que se aferraba desesperada a la capa rota de Lemillion. El cuerpo de Lemillion se movió por sí solo para cubrir a Eri consigo mismo mientras le sonreía gentilmente a la niña. Cerrando por un segundo sus ojos, el aprendiz esperó el impacto, sabiendo que incluso si trataba de activar el One for All tardaría entre 2 a 3 segundos, demasiado lento como para esquivar la bala. Pero para sorpresa de este, el impacto no llegó. Usagi, tal molesto, haces que sea difícil guardarte rencor, senpai. Mirio se giró para abrir los ojos sorprendido de ver a su kawaii. Lemillion, Usagi. Sonrió feliz antes de recordar la situación. Lemillion, ¿estás bien? Midoriya asintió mirando a ambos villanos. Usagi, sí, esta cosa es más un dardo que una bala y dudo que haga mucho a alguien sin don. Contestó arrancando el dardo de su abdomen. Eri, tú eres. Izuku se giró para ver a la niña, ver su expresión de miedo solo alimentó la furia dentro del aprendiz, pero se contuvo y quitándose su máscara le brindó una gentil sonrisa. Usagi, lamentó la tardanza Eri, te prometo que no dejaré que te vuelvan a llevar. La calidez del chico sirvió para aliviar el miedo de la niña. Overhaul, Kirk Lesge, así que eres el chico del que todos hablan. La atención de los héroes regresó a él. Overhaul, pensar que incluso alguien como tú fuiste corrompido por la enfermedad heroica, aunque solo mentalmente, es una lástima, hubiéramos sido buenos aliados. Usagi volvió a colocarse su máscara apretando sus puños. Usagi, nunca sería aliado de alguien como tú, repugnante. Repentinamente se tambaleó y cayó al suelo tosiendo mientras su máscara se manchaba de sangre. Lemillion, Usagi.
Se acercó preocupado a su compañero empujándolo junto a él y evitando ser perforados por más picos. Usagi. ¿Qué está pasando? Su visión se nublaba, su cuerpo ardía por no mencionar el dolor cada vez más intenso en su ser. Overhaul, veo que aún no entendieron la verdadera función de la bala. Lemillion lo miró furioso. Lemillion, ¿qué le hiciste? Overhaul sonrió bajo su máscara. Overhaul, verás, es cierto que la bala borra los dones, pero eso es más como un efecto secundario. Lemillion lo miró confundido. Lemillion, ¿efecto secundario? Overhaul, exacto, la verdadera función de la bala es rebobinar el arma a una etapa anterior, cuando golpea a alguien con don este pierde su quirk porque su cuerpo regresa a un estado antes de la evolución que provocó la aparición de estos. Lentamente Izuku empezaba a entender. Overhaul, pero tu amigo ya estaba en ese estado previo a dicha evolución por lo que Swan lo llevara a un estado incluso anterior a este. Lemillion abrió los ojos aterrado. Overhaul, siempre tuve curiosidad sobre qué pasaría si una persona sin don era golpeado por la droga, pero como son tan raros hoy en día no pude experimentar con ninguno. Sonrió de forma enfermiza oculto por su máscara. Overhaul, me pregunto si siquiera sobrevivirá al proceso de convertirse en simio, al parecer su cuerpo sigue cambiando mientras hablamos. Usagi se quitó máscara para vomitar más sangre para preocupación de Lemillion. Eri, no, por favor no mueras. Pidió acercándose al chico. Overhaul, todo esto es culpa tuya, Eri, eres una maldición que solo trae muerte y sufrimiento. La niña herida empezó a llorar. Hasta que la mano de Izuku se dirigió a su rostro secando sus lágrimas mientras se tambaleaba. Usagi, realmente eres escoria, escúchame bien Eri, no hagas caso a nada de lo que diga este monstruo. Usó su espada como bastón para ponerse de pie lentamente. Usagi, no le des la satisfacción de verte llorar, ¿quieres ser libre no? Entonces aférrate a ese pensamiento y saca fuerzas de él. Completamente de pie habló nuevamente. Usagi, te lo prometo por mi nombre de héroe, Usagi, que te salvaré de él. Overhaul bufó. Overhaul, palabras grandes para un muerto andante. Izuku sonrió con ferocidad. Usagi, no estoy muerto, solo herido, además. Usó cada grano de voluntad para mover su cuerpo hasta tomar una postura de batalla. Usagi, un animal herido es el más peligroso. Overhaul frunció el ceño. Overhaul, entonces me aseguraré de dejarte definitivamente muerto. Contestó fríamente mientras toda la sala volvía a cambiar.